Ahí. Bueno, decíamos, lo que empezamos a ver fue esto de, bueno, sí, hay veces que me van a decir, esto es una normal, con esta media y esta varianza, y buenísimo eso porque yo a partir de ahí puedo interpretar y decirte cuál es la probabilidad de cada cosa, pero por lo general no es viable encontrar, saber precisamente cómo distribuye cada variable aleatoria, e inclusive sabiendo si, no sé si el tipo de la distribución es, digamos, normal, podría suceder que no sepamos, que no conozcamos, por ejemplo, la media, y que eso sea un parámetro de interés, porque en el caso que estamos trabajando nosotros, nos resulta de particular interés la media. Entonces dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar muestras. Con esas muestras vamos a poder confeccionar un intervalo con esta característica, ¿no? Con la probabilidad de que, o sea, olvidándonos de que la probabilidad de que el parámetro esté en el intervalo, sino que vamos a confeccionar un intervalo que va a contener a la media, ¿sí? Porque recuerden, la media o el parámetro que sea es un parámetro. A los fines de nuestra materia, el parámetro es una constante. Quiero decir, la media siempre va a ser un parámetro, una constante, un valor fijo, y no una variable aleatoria. En particular, mencionamos esto de, hay distintas facetas que me van a definir los límites, ¿no? A la hora de confeccionarlos, que voy a tener el tamaño de muestra, o sea, cuanta mayor sea mi muestra, más preciso va a ser mi intervalo, porque voy a conocer mejor a la población. Va a depender de la realización puntual del estimador, ¿no? Recuerden, todo intervalo va a depender del estimador de ese parámetro. Por ejemplo, si estamos haciendo el caso de la media, el intervalo de confianza para la media va a contener a x raya, y que es x raya es la estimación de la media, y x raya, cuando hayamos tomado una muestra, nos da una realización, ¿no? La realización de x raya va a ser 18, 25, 0,9 o lo que sea, lo que nos dé esa muestra. Y también va a depender del nivel de confianza elegida, ¿no? Que nosotros, si queremos estar muy seguros, vamos a tener que sacrificar un poco de precisión y agarrar un intervalo más largo. Si no nos hace falta estar tan seguros, bueno, nos podemos quedar con un intervalo más preciso y bueno, correremos un poquito más de riesgo. Bueno, dimos un par de ejemplos, ¿no? Cómo sería cuando lo bajemos a tierra, qué aspecto tendría. Y también lo que hicimos fue empezar a presentar, o sea, dimos un ejemplo acá particular para la media. Y después lo que hicimos fue empezar a presentar los distintos intervalos, ¿no? También dimos este estudio de la longitud, ¿no? Recuerden, la longitud es el límite superior menos el inferior, y el error de estimación, de precisión, de aproximación o la semi-amplitud es la longitud dividido 2. ¿Okay? Eh, Bien, entonces vimos todo esto y bueno, yo les sugerí pensar todo siempre en forma intuitiva y recuerden, ¿no?, que tenemos como este cuadrito que les armé yo, que es medio eh, una simplificación o una forma medio esquemática de presentarlo, ¿no? Cuando yo aumente el tamaño de muestra, bueno, o voy a poder ganar precisión, o voy a poder ganar confianza, o voy a hacer una mezcla entre ambas, y ganaré un poquito de precisión y ganaré un poquito de confianza, ¿sí? Recuerden que longitud y precisión funcionan, ¿sí?, a los términos de estas clases y todo, como antónimos, ¿no? O sea, es decir, bueno, un intervalo más preciso es un intervalo con menos longitud, un intervalo con más longitud es un intervalo menos preciso, ¿no? Eh, no serían precisamente antónimos, pero bueno, sí, se entiende la idea conceptual a la que me refiero. Bueno, hablamos también qué pasaba si yo aumentaba la confianza, ¿no? Eh, que iba a perder un poco de precisión, iba a tener que hacer un intervalo más largo, o la otra, o me iba a ver obligado a tomar una mayor muestra, ¿no? Bueno, mira, yo no quiero perder precisión, pero me estás pidiendo más confianza, bueno, que crezca la muestra, tomamos una muestra mayor. Presentamos los distintos intervalos, ¿sí? Hicimos un pequeño paréntesis para ver qué sucedería si, o sea, si yo no tuviera, ya ahí me había comido la raíz cuadrada, no tuve el tiempo de corregir eso, pero dimos el intervalo para la media con el desvío conocido, con el desvío desconocido, ¿sí? Acá hicimos una pequeña justificación de por qué eso funcionaba como funcionaba. Eh, Después hicimos el intervalo, que dijimos que era asintótico, ¿no? En forma aproximada, porque no es que P raya distribuye exactamente normal, pero sí, por teorema central del límite, distribuye aproximadamente normal, en función siempre, ¿no?, de cuestiones como el tamaño de muestra, que bueno, digamos, no me parece que esté de más decirlo. eh, a los fines de esta materia, P raya siempre va a tener una distribución aproximadamente normal. Quiero decir,
no vamos a, cuando hacemos estos paréntesis, estas salvedades y decimos, mira, esto distribuye aproximadamente y requiere un nivel, un tamaño de muestra, bla, bla, bla. Bueno, la realidad es que a los fines de la materia esas condiciones siempre, esa limit, siempre las vamos a encontrar, siempre las vamos a satisfacer, ¿ok? No va a haber un ejercicio donde tengamos que hacer un intervalo de confianza para P raya y no podamos justificar que P raya se distribuye asintóticamente normal, ¿sí? A los fines de la materia siempre van a satisfacerse las condiciones que proponemos, pero bueno, igualmente las mencionamos porque son condiciones que se deben satisfacer, ¿sí? Bueno, entonces, y comentamos también la particularidad del intervalo para P raya, que cuando queramos encontrar el intervalo, vamos a tener que usar P raya y Q raya, la parte de la varianza, porque no tenemos, no tenemos los verdaderos P y Q. Efectivamente estamos buscando P. Si tuviéramos P, no estaríamos en un intervalo de confianza para P. Ya sabríamos cuánto vale P. Pero lo que usamos es el mejor sustituto. No sé si lo comenté ayer, pero en esencia esto vale porque uno puede demostrar eh, que P raya converge en probabilidad a P. Sí, hay muchas veces. Y digo como que con esto uno después puede terminar justificando este intervalo de confianza. Lo comento así simplemente al pasar. ¿Okay? Eh, digo porque al menos yo cuando la cursé me costaba muchísimo entender que fuese válido desde un punto de vista estadístico o matemático meter una variable aleatoria acá abajo. Y me hizo tanto ruido que bueno, me parece que está bueno que hacer un comentario de... No es caprichoso. O sea, realmente hay una justificación y es válido. Vimos el intervalo de confianza para la varianza también, ¿sí? Que si no me equivoco, okay. Vimos el intervalo de confianza para la varianza también, y recuerden que esto no sé, se deriva del lema de Fisher, así que así como acá estoy usando S cuadrado sub n, ¿no? Acá tranquilamente podría haber usado S cuadrado sub n menos 1 por n menos 1, recuerden que es equivalente sobre la varianza, ¿no? O sea, llegarían al mismo resultado. Si quieren, prueben, hagan un par de ejercicios, usen en un caso S cuadrado n por n, en el otro S cuadrado n menos 1 por n menos 1, y, van a ver que van a llegar exactamente al mismo resultado porque, como ya demostramos, el numerador en ambos casos es exactamente lo mismo. Muy sencilla la demostración. Bueno, recuerden, ahora en este mini repaso no lo mencioné, pero recuerden que lo que hacíamos en este paso era un despeje, ¿no? Nosotros queríamos que nos quede únicamente ese parámetro o esos parámetros de interés en el centro y en los límites todo lo demás, pero que me quede limpio el parámetro en el centro. Entonces, lo que queríamos hacer en este caso, por ejemplo, era pasar dividiendo ese cuadrado de n por n, ¿no? De forma tal que me quede en los extremos todo dividido por ese cuadrado de n por n, y en el centro me quedaba sigma cuadrado, pero a la menos 1, ¿no? Porque esto está dividiendo. Entonces lo que hacíamos era invertir en los tres miembros, en las tres partes de la desigualdad, y cuando lo hacíamos, obviamente los signos de la desigualdad se invertían y por ende teníamos que reacomodar y reordenar. Y por eso nos terminaba quedando de este lado 1 menos alfa sobre 2 y de este lado alfa sobre 2. Mencionamos también el coeficiente de corrección, que era para poblaciones finitas, que la intuición era básicamente que si yo muestreo a la totalidad de la población, entonces ya conozco el verdadero parámetro, ¿no? Y si conozco al 99,99% de la población, también medio que ya lo conozco y así podríamos seguir, ¿no? Bajando. Pero al ponerlo en medida relativa, ¿no? Frente a al verdadero tamaño poblacional, podemos corregir y encontrar o sea, el intervalo más apropiado, porque si no estaría, o sea, si la población es finita, yo en realidad voy a tener un poco más de margen eh, para hacer un intervalo más preciso, porque conozco qué proporción de esa población conozco, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el caso con el desvío conocido y desconocido. Recuerden que lo único que hacemos es agregar este factor de corrección, ¿sí?
donde lo que tenemos en el numerador es la cantidad de individuos que no muestramos sobre la cantidad de individuos menos 1, ¿no? Y si la cantidad de individuos que no muestramos era 0, entonces el intervalo de confianza ya directamente se reducía a que mu era igual a x barra, no sé, digamos, ni siquiera tenía sentido, era que efectivamente ya conocimos la media. Bien, para la proporción, el coeficiente de corrección también era exactamente lo mismo. Y lo que vimos de aplicado o de práctico fue un ejercicio donde lo que íbamos a hacer era buscar un intervalo de confianza para la media. Y repaso nomás, porque esto lo vimos ayer, ¿sí? Teníamos un ejercicio que nos pedía la media, nos dio un tamaño muestra, nos dio dos datos adicionales, que eran la sumatoria de las observaciones y la sumatoria del cuadrado, ¿no? Entonces, acá voy a borrar los dibujos y voy a avanzar. El enunciado nos decía que la varianza era 8, entonces, en definitiva, estamos buscando un intervalo de confianza para la media con varianza conocida, o desvío conocido, no si conozco la varianza, conozco el desvío. Y aparte nos pedían este nivel de riesgo, ¿no? 0,02. Recuerden, nosotros habíamos mencionado medio la pasada ayer que usábamos el método de la cantidad pivotal, ¿no? Y que de ahí surgía todo, que si bien no íbamos a concentrarnos tanto en eso, era la justificación que teníamos atrás. Lo que íbamos a terminar planteando era, bueno, o sea, esto es, digo, para mí, al menos cuando yo la cursé, me pareció que era mucha memoria, o sea, acordarse, o bien cuál era la cantidad pivotal, o acordarse bien cuál, cuál era la forma de ese intervalo que íbamos a terminar utilizando. Como ya saben, al final de nuestros exámenes, no hace falta que se memoricen todos estos choclos. Si los entienden, memorizarlos no les va a hacer falta porque se te guarda solo, digamos. No sé, como que te termina saliendo con los ojos cerrados. Pero digo, si los asusta un poco la complejidad o lo largo de las fórmulas, no se tienen que notar demasiado. Pues mencionamos que una sugerencia que estaba buena como práctica era hacer ustedes mismos el despeje. Y bueno, acá corregíamos esta noción de que nosotros tenemos que usar la C de confianza en vez de la P de probabilidad. Entonces, cuando nos quedaba todo el despeje hecho, decíamos, bueno, tengo una fórmula larguísima. Pero, ¿y acá qué hago? Bueno, pero en realidad esto es una fórmula que nosotros la vemos súper abstracta, pero en realidad fíjate que atrás de esto solamente hay unos numeritos, ¿no? Alfa, que era 0,02, que n era creo que 30, sigma, que era la raíz cuadrada de 8, z, que si conozco alfa, conozco z. Voy y busco en la tabla, en Excel, en la aplicación, en donde yo quiera, busco z y listo. Y x barra nos habían dado que era algo así como 1200 y nos habían dado el tamaño de muestra, o sea que la sumatoria de x era 1200, el tamaño de muestra era 30, entonces 1230, bueno, decíamos que x barra también ya lo teníamos. Profe, Sí. una duda. Viste que en el alfa habías dicho lo del el número, que nos daba 0,02. Yo tenía acá anotado de la clase pasada que habíamos hecho 1 menos alfa, que nos daba 0,98. ¿Qué era eso? Así lo anoto. El nivel de confianza. Ok, El, ni- el- gracias. el nivel de confianza es 1 menos alfa y no hay que confundirse con esto de acá. Sí, yo acá lo tengo sobre 2 alfa, ¿está bien? Y eso es porque Hmm. yo quiero que mi intervalo me deje un cachito de alfa de derecha y un cachito de alfa izquierda, ¿no? Lo voy a repartir en forma simétrica. Esto fue O sea que no siempre va a ser 2. Va a ser depende de lo que pide el enunciado. No, siempre es dividido 2. Siempre lo vamos a Ah, ok, repartir en ok. forma simétrica. Porque imagínate que no lo repartieras en forma simétrica, ¿no? Imagínate que yo agarre y te Mm, digo, esta es mi normal, voy a acumular todo alfa del lado derecho. No, lo voy a acumular todo del lado derecho. ¿Y ahí sí, qué problema tengo? Que me quedó un intervalo que va desde el menos infinito hasta este valor, hasta el número. ¿no? Ujú. O sea, me quedó un intervalo de longitud infinita. Claro, Si no lo hiciera tan bizarro y ponerle en vez de agarrar todo alfa de este lado, agarrara sí, casi todo alfa de este lado y un poquito de alfa de este lado, está bien, no me quedaría un intervalo infinito, pero me quedaría un intervalo más largo de todas formas. claro. Entonces, Claro, en por vez en eso el otro estamos... que tenés es el menos infinito hasta el número, después tenés entre los dos números que tenés el intervalo y después del número final al más infinito. Claro, si yo hiciera
o sea, junto todo alfa a derecha, me quedaría algo así, que me queda un Claro. intervalo de longitud infinita. Si en vez de hacer eso, o sea, antes el límite lo tuve acá, bueno, si en vez de hacer eso, juntara casi todo alfa de este lado, bueno, sacaría esto de este lado y sacaría un poquito de este lado. Pero igualmente me quedaría un intervalo más largo. Entonces, la forma de minimizar la longitud del intervalo es repartir en forma simétrica. ¿Por qué eso lo minimiza? Porque casi toda la probabilidad se me junta alrededor de la media. Entonces, por eso prefiero repartirlo de forma simétrica, dar un intervalo más corto, más preciso. ¿Está bien? Ok. Gracias, Eva. No, de nada. Y, y bueno, entonces dijimos, atrás de esto lo único que hay es un número, ¿no? Porque voy a tener 40 menos 2,326 por la raíz cuadrada de 8 sobre la raíz cuadrada de 30. Y eso es un número que yo lo meto en la calculadora. Escribo 30 menos y eso me da un numerito. Terminábamos llegando a este intervalo de confianza, ¿no? Decíamos que el intervalo 38, y pico, 41, y pico, me iban a contener a la media con un 98% de confianza. Y recuerden que esto no es la probabilidad de que la media esté en ese intervalo, ¿sí? Y después, bueno, teníamos el punto B de este enunciado, que recuerden que es un ejercicio que estamos haciendo, que no está en la guía, pero que nos permite ya salir con una práctica y bajar a tierra todo esto que vimos. Me parece, o sea, es un ejercicio que para mí está bueno porque nos permite ver, o sea, ya juntar distintos tipos de intervalos en un mismo ejercicio, como que ya salimos de una ahí a la cancha. Entonces, el punto B nos dice, bueno, pero imagínate que el desvío no fuera conocido, ¿no? Imagínate que el desvío, que yo te dije, la varianza es 8, entonces el desvío tendría que ser la raíz cuadrada de 8. Bueno, imagínate que yo no te daba ese dato, imagínate que vos no conocías el desvío. ¿Qué tenías que hacer? Bueno, entonces yo ahí me paro, me fijo qué variantes vimos, nosotros vimos intervalo para la media con desvío conocido, intervalo para la media con desvío conocido, después vimos un montón, vimos para la varianza, la proporción, bueno, pero ¿en qué caso estoy parado? Estoy parado en media con desvío desconocido, sin media con desvío desconocido. Entonces, la cantidad pivotal va a ser esta, que distribuía T-Student con n-1 grado de libertad, donde n era la cantidad de observaciones, no el tamaño de muestra. Ayer le dedicamos un rato a demostrar esta igualdad, ¿no? Esto que voy a resaltar ahora. Ayer le dedicamos un rato largo a demostrar que el S cuadrado sub n, ¿no? Si quieren lo aclaro acá abajo, ¿sí? Dedicamos un tiempito de clase a demostrar que el S cuadrado sub n, que o sea, lo voy a escribir acá arriba nomás, por si alguien no lo recuerda, es la sumatoria de x sub i menos x barra elevado al cuadrado, todo sobre n. Y lo que hicimos fue demostrar que esta expresión era equivalente a esta expresión que estoy utilizando acá abajo, ¿no? Esto lo hicimos ayer. Entonces, ¿cuál era la ventaja de tener esta expresión alternativa? Bueno, que esta expresión alternativa me involucra datos que yo conozco. La sumatoria de x cuadrado me la dio el enunciado, que era 48,120. N me lo dio el enunciado, que era 30. Y x barra lo sacamos en el punto anterior, pero también lo podríamos volver a sacar, ¿no? Era la sumatoria de x, es algo así como 1200 dividido n en 30, ¿no? Con el cuidado de que esto va elevado al cuadrado. Entonces me queda 48,120 dividido 30 menos 40 elevado al cuadrado, es un número, lo hago en la calculadora, y ese número es igual a 4. Ok. Si la varianza muestral es igual a 4, el desvío muestral es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Si la varianza muestral es 4, el desvío muestral es la raíz cuadrada de la varianza. Bien, voy a borrar todos estos dibujos y vamos a avanzar. Entonces usamos la fórmula, que ya la vimos, ¿sí? Del intervalo de confianza para la media, con el desvío desconocido, ¿no? Que en esencia era muy similar a lo que habíamos visto antes, ¿no? En vez de tener el desvío íbamos a tener el desvío muestral, y en vez de una normal íbamos a estar trabajando con una distribución de Student, ¿no? Fíjense que si agarramos y quitamos la vista de estas partes, es igual, pero aparte si miramos esas partes en forma es muy similar, ¿no? Porque yo acá antes tenía una z, acá antes tenía un sigma, que lo tenía dividido n directamente,
Esta fórmula, recuerden que depende si estoy usando la varianza sub n o sub s, o sub n menos 1. Y acá de este lado también iba a tener una normal. O sea, en definitiva, también pasa un poco que esta unidad, a medida que uno va estudiando, trabajando, va notando que es, o sea, va muy sobre lo mismo, es bastante mecánica, y como que uno se aprende uno y después cuando te aprendiste uno ya te aprendiste otro, y si te aprendiste el otro también te aprendiste el tercero y así. Bueno, el despeje es el mismo de siempre, ¿no? Voy a pasar el denominador, yo lo que quiero es que me quede mu en el centro nomás, y eso lo estamos logrando con el despeje mismo de siempre, ¿no? Va a terminar quedando en los límites x barra menos t por el desvío muestral sobre la raíz de n menos 1, y lo mismo más. Y recuerden nomás que yo hice un comentario ayer, ¿no? Que la normal y la t-student tienen esa particularidad de que son simétricas, de modo tal que si yo hago t de alfa sobre 2, es lo mismo que hacer t de 1 menos alfa sobre 2, ¿no? Por menos 1. Entonces yo esto lo expresaba de esta manera, ¿no? Decía x barra menos algo, x barra más lo mismo, ¿no? Si hacíamos el despeje, de este lado les iba a quedar, lo digo por si alguien hace el despeje y se encuentra con algo extraño, si hacían el despeje, esta partecita de acá les iba a quedar menos t de alfa sobre 2, pero menos t de alfa sobre 2 es lo mismo que decir más t de 1 menos alfa sobre 2. Entonces, si alguien se encuentra, hace el despeje y encuentra esa rareza, bueno, surge de acá. No le puse los grados de libertad para escribirlo un poco más rápido, ¿no? En realidad uno siempre, como la t-student tiene grados de libertad, uno siempre tendría que especificar. Bueno, perdón, quizás avancé rápido. Nuevamente lo que tenemos es un número, ¿no? X barra, que era 1200 dividido 30, o sea, 40. El valor de la t-student que sale de una... o sea, vamos a tener que buscar en nuestra tabla, en Excel o lo que sea, una t-student 29 grados de libertad, y 1 menos alfa sobre 2, ¿cuánto es? Es 1 menos 0,02 dividido 2, ¿no? Entonces, este calculito lo hicimos ayer. 0,02 dividido 2 es 0,01. 1 menos 0,01 es 0,99. Ahí ya casi terminamos. Y esto me va a dar un valor de tabla, ¿sí? S es 2, ya lo encontramos. Y la raíz cuadrada de n menos 1 es la raíz cuadrada de 29. Entonces, al final del día, todo esto es un numerito y todo esto es un numerito. Sí, ahí vi que me hablaron en el chat, ahí voy. Entonces, lo único que tenemos que hacer es resolver este cálculo y este cálculo. Voy a borrar todos los dibujos, avanzo. Y en definitiva, ¿qué nos queda? El intervalo de confianza confeccionado, ¿no? Que el intervalo 39, y pico, 40, y pico, va a contener a la media con una confianza de 0,98. ¿Sí? Acá me quedó escrito 1 menos alfa, debería haber sido más específico y debería haber puesto 0,98. ¿Sí? Tengan cuidado, recuerden siempre que uno busca en la tabla, o sea, alfa siempre lo va a poner sobre 2, ¿sí? Porque estamos repartiendo, pero siempre la confianza es 1 menos alfa, ¿sí? Eso siempre fija. Confianza, por si se me pasó en la clase, que justo me lo preguntaron, no está de más enfatizar, ¿sí? La confianza es igual a 1 menos alfa. Ahí veo que están hablando en el chat, acá Bianca me pregunta si hay una fórmula de Excel. Sí la hay, porque es muy utilizada. O sea, no nos metimos en algo muy esotérico como para decir, bueno, es muy raro esto, Excel no lo va a tener. Si quieren, después se la busco. No me voy a poner ahora a hacerles perder 10 minutos de clase conmigo buscando la fórmula, pero no recuerdo cómo es en Excel. R también, R es muy sencillo también para buscar estos valores de probabilidades acumuladas, que después lo podremos ver un poquito más. Profe, una pregunta. Sí, Viste que buscamos, o sea, la T29 y probabilidad 0,99. ¿Eso qué sería? ¿Buscar como dos valores en la tabla? no. O sea, en la tabla, si recuerdan, esto lo vimos, no me gusta mucho, no me da tanto espacio esta cosa.
Pero la T-student tiene una cierta cantidad de grados de libertad, ¿sí? N, que en este caso es 29, y una cierta probabilidad acumulada, ¿sí? Que en este caso es 1 menos alfa sobre 2, que esto es igual a 0,99, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que la T-student, la Che cuadrado, etcétera, ¿no? Tienen su forma y según uno la va calibrando con más grados de libertad o menos grados de libertad, va cambiando la forma. Entonces uno le tiene que decir, o sea, nosotros habíamos dicho esto. Si yo quisiera armar una tabla para cada T-student, tendría que haberme hecho 8.000 millones de tablas, ¿no? Porque la T-student con un grado de libertad, con 2 grados de libertad, con 3 grados de libertad, 4, 5 y así. Entonces, en vez de eso, ¿qué hacemos? Directamente tenemos una tabla que me resume todo. O sea, esencialmente es, yo voy a buscar la probabilidad acumulada para la T-student, ¿no? Pero no para cualquier T-student, sino para T-student con 29 grados de libertad. Así como nosotros antes decíamos la normal u otra, bueno, ahora decimos la T-student con 29 grados de libertad. Con la chi cuadrado lo mismo. Si voy a buscar la probabilidad para la chi cuadrado, tengo que buscar la probabilidad para la chi cuadrado con cierta cantidad de grados de libertad. Y lo mismo la f, si tienen grados de libertad. ¿Está bien? Sí, gracias. De última, hoy mostramos 2 segundos cómo hacerlo en la tabla y mañana le dedicamos un ratito a hacerlo, a presentarlo en Excel o donde sea. Si te fijas en la aplicación, está bastante claro. Si no me equivoco, la aplicación tiene, la que les pasé para el celular, tiene una parte que dice algo así como B cortita, ¿no? Tipo, para el valor de los grados de libertad. Y vos acá le vas a decir 29. Y en otra parte creo que te va a decir algo así como probabilidad de x menor a x chiquita. Y ahí le decís 0,99. Y eso te va a dar el valor de la t que vos querés. ¿Está bien? Bueno, simplemente una pequeña discusión que voy a hacer ahora es, o sea, si se fijan y comparan este inciso B contra el inciso A, bueno, el intervalo daba un poquito más preciso, pero eso también surgía porque, si se fijan, nuestra varianza muestral da bastante más chica que la varianza poblacional. Entonces, como que dada nuestra muestra, bueno, eh, dio la casualidad que esa varianza muestral eh, dio más pequeña, entonces como que probablemente la hayamos subestimado un poquito. Si la varianza muestral daba justo clavada en la varianza poblacional, digo, si justo nos daba lo mismo, el intervalo habría sido un poquito más amplio, ¿sí? O sea, habríamos tenido menos precisión, y esto, bueno, digamos, a nivel cálculos, surge de que los valores de AT habrían dado un poquito más grandes, de modo tal que el intervalo se me habría agrandado un poquito, pero si quieren, para pensarlo un poco más de forma intuitiva, el intervalo habría crecido más, porque justamente como yo lo que tengo es una estimación de la varianza en lugar de la varianza en sí de verdad, tendría menos precisión, no tendría un poquito menos de confianza. Entonces, si yo no quiero sacrificar esa confianza, bueno, entonces voy a sacrificar precisión y se me va a agrandar un poquito el intervalo. Bueno, y así como para el primer parcial, yo les decía que tengan cuidado con que la probabilidad estaba entre 0 y 1, que la varianza era positiva, ¿qué más vimos? No sé, todos estos checks que fuimos dando de, bueno, si estás haciendo algo y llegas a un determinado rango de números o lo que sea, bueno, que te suene la alarma y revisa algo que hiciste, porque probablemente te comiste un menos por menos, te comiste más por más, te confundiste al pasar dividiendo algo, en algún puntito habrás tenido un pifie, así que bueno, así como tenemos esas alarmas, eh, acá tenemos otra. No, acá yo les sugiero otra. Primero, si cuando hacen el intervalo de confianza, ¿no? Voy a ponerme acá el cosito para dibujar. ¿No? Les terminó quedando. Uy, qué espanto. Ahí va. Vamos con esta. Si cuando hicieron el intervalo de confianza les quedó, no sé, imagínense que para la media, que es lo que venimos haciendo, así nos queda algo sencillo, ¿no? Nos queda el lado izquierdo,
¿no? Un 9 y el lado derecho un 7, la media no puede ser mayor que 9 y a la vez menor que 7, ¿no? ¿Cómo puede ser? Que la media es mayor que 9 y a la vez menor que 7. Entonces, esto es una señal de alarma, ¿no? Siempre a la izquierda, ¿no? El límite inferior del intervalo, naturalmente debería ser inferior, ¿no? Si les da algo distinto, alarma, me voy y me reviso el procedimiento que estoy haciendo. Para los casos de la media y, y el parámetro P, la Bernoulli, se alejaron en forma simétrica. ¿Qué quiero decir? No, o sea, si yo tengo X barra, me tendría que haber alejado en una medida para un lado y en la misma medida para el otro. Si me alejé muchísimo para un lado y un cachetito para el otro, algún despeje, algo, tuve un error en alguna parte. ¿Sí? O sea, a ver, pueden ser pavadas como puse mal un número en la calculadora. O vi el número en la calculadora y lo copié mal, ¿no? Porque hice X barra menos un choclito, X barra menos el choclito, y cuando hice menos el choclito de vuelta, me confundí en una coma y lo copié mal, digo, o sea, estos son alarmas, son cosas que para mí sería una pena que alguien de ustedes pueda resolver el ejercicio y por algo de esto pierda el punto, ¿no? Entonces, bueno, cuando están trabajando con la normal o con la T-Student, no van a necesitar nunca buscar T de una cierta cantidad de grados de libertad, ¿no? De alfa sobre 2 y T de 1 menos alfa sobre 2. ¿Por qué? Porque si yo ya busqué uno, si busqué uno, el otro es lo mismo, pero con el signo opuesto, ¿no? En la normal y en la T-Student, ¿vale? Entonces, para estos casos solamente hace falta buscar un valor. Yo acá les digo de tabla, ya saben, chicos, usan lo que a ustedes más les guste. Acá es así, con lo que más cómo se sienten, adelante. Y de hecho yo los incentivo un poco más a usar tecnología porque si eventualmente salen a trabajar, está buenísimo que ya estén lo más amigados posible con la tecnología porque es lo que determina que uno se puede integrar bien o no al mercado laboral en algún punto. Entonces, sugerencia a nivel guía práctica, esta guía no la tengo tan vista, esta sugerencia la tenía quizás más para el otro curso. A veces está bueno ya tener como algunos valores clásicos, ¿no? O sea, digo, capaz que ya, digamos, valores clásicos de alfa, 0,01, 0,02, 0,05 y 0,1. Entonces quizás está bueno ya tener a mano esos valores, porque después, no sé, agarras un ejercicio y te dice, bueno, buscame el valor, ¿no? Yo de la normal para z alfa sobre 2 cuando alfa, no sé, toma este valor. Entonces decía, bueno, ya está, ya lo busqué. Y en el siguiente ejercicio, capaz que de vuelta te pide lo mismo para el mismo valor, ¿no? Y también ya lo buscaste. Entonces, nada, yo también me los anotaba para las clases, por lo general, para tener ahí el cosito al lado y no tener que buscar durante la clase. Bien, último tip, pero, o sea, pero no por eso menos importante. Chequen que están llegando a valores coherentes, ¿no? Si ustedes me dicen, bueno, hice mi intervalo de confianza, ¿no? Y me da que el salario medio de esta población está entre menos 5.000 pesos y más 5.000 pesos. Bueno, o sea, a ver, es extraño que el salario medio te esté dando negativo adentro del intervalo de confianza. No digo, una persona no puede ganar menos plata que cero. No puede tener una ganancia negativa. O sea, el salario no puede ser negativo, quiero decir. Lo mismo, no sé, por ejemplo, la varianza. Si es un intervalo de confianza para la varianza, ¿no? Le va a quedar la varianza y acá les queda un valor negativo. Pero si ustedes ya saben que la varianza no puede ser negativa, no puede ser que esto de así. Entonces, si encuentran esto, si llegan a esto, y terminan respondiendo en un parcial, bueno, o sea, perdón, estoy durmiendo por... está entre estos dos valores y este valor, o este valor, los dos, mejor dicho, son negativos, bueno, entonces nada, me salta la alarma y me pongo a revisar el ejercicio. En algún lugar hice una macana. O de última, no sé, no me alcanzó el tiempo para corregirlo,
¿no? Yo les voy a dejar en alguna parte los comentarios o lo que sea. Y no sé, y ustedes me pondrán, mira, o sea, llegué a este resultado, pero medio negativo. O sea, no sé, no sé si pifié yo o lo que sea. Y digamos, por ejemplo, si yo veo que alguien me respondió con toda la seguridad del mundo de esta varianza es negativa, me preocupa un poco porque es como, o sea, yo no puedo, no puede alguien irse de este curso pensando que la varianza puede ser negativa. Entonces, si alguien me dice, bueno, mira, llegué a este resultado, no sé, en algún lugar me la mandé, bueno, es como que es un poco menos grave. Bien, el esquema, ¿sí?, con el cual estuvimos trabajando hasta acá, era, mira, a mí me interesa un parámetro, la media, P, la varianza. Esos fueron los 3 escenarios que estuvimos viendo. Y yo, a vos, me interesa alguno de estos casos, ¿no? Te voy a dar un nivel de confianza, que puede ser 0,98, 0,95, 0,9. Y ustedes, a partir de eso, me devolvían el intervalo, ¿no? O sea, era sencilla la lógica. ¿No? Partíamos de esta expresión. Y si yo a vos te dije que la confianza era 0,9, acá en Z te iba a terminar quedando un valor. Voy a inventar, no sé si es este. ¿No? Y acá te iba a quedar el desvío, ¿no? Que yo, por ejemplo, capaz lo conocía. Si hiciera el caso del desvío conocido, iba a poner el desvío, lo iba a dividir por la raíz cuadrada del tamaño de muestra, y acá iba a tener x barra, que después iba a ser el despeje y me iba a terminar quedando el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, bueno, ok. Ahora, podría suceder, ¿no?, que en vez de ese caso tengamos algo distinto y propongamos, a mí me interesa un parámetro y me interesa esta precisión, ¿no? Entonces, si yo a vos te dije el parámetro y la precisión, bueno, vos me